Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Om Jnana-timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muy bien, hacemos un pequeño recordatorio de lo que estuvimos leyendo en estos textos del Canto 1, capítulo 5. Las instrucciones de Narada a Vyasadeva. Dice nuestro profesor, aquí tenemos los escritos. En los versos 32 al 36, Narada Muni comienza a describir la magia que existe en ocuparse prácticamente en karma yoga para el Señor. Sabemos que concentrar la mente en oír y cantar acerca de Krishna es la perfección de todo proceso espiritual. Aún así existen actividades que nos ayudan a mantener este canto constante. A veces por cuestiones de análisis o por aferrarnos al bhakti, consideramos los caminos del karma yoga inferiores o no aceptables. Pero aquí Narada Muni nos muestra que todas esas relaciones, todo está relacionado para progresar. Algunos opinan que solo al oír y cantar la gloria del Señor es la actividad pura y que ISKCON está lleno de karma yogi porque le dan más énfasis al trabajo que a la meditación. Sin embargo, aquí el mismísimo Narada Muni, quien es el acharya del proceso de oír y cantar, nos describe el poder que tiene este karma yoga. Todos necesitamos ocupar nuestra mente y sentido en estar atraído a cantar y escuchar la gloria del Señor, pero a veces esto no sucede por el mismo hecho de ocuparse en estas actividades. A veces incluso se puede ver que si el corazón no está purificado, estas actividades de oír y cantar se realizan en busca de prestigio o fama, o solo por justificar la pereza o irresponsabilidades en el campo material. Esa actitud no es la recomendada por Narada Muni. Entonces, como dice Srila Prabhupada en el significado, al fin y al cabo, lo mejor es liberarse de todas las actividades materiales y dedicarse por completo a oír las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor. Mas, en el caso de que no exista una oportunidad tal, uno debe tratar de ocupar en el servicio del Señor todo aquello por lo que tenga una atracción específica. Y ese es el camino de la paz y la prosperidad. Así que no tiene que ser algo artificial el hecho de querer oír y cantar. Por eso en el camino del Bhakti, el camino que nos dio Srila Prabhupada en ISKCON, de estar siempre ocupado en servicio devocional, ocupar la mente, y así fluye también nuestro proceso de oír y cantar a través de estar ocupados en servicio. Entonces hoy vamos a seguir con el texto 36. 36. Dice, mientras se desempeñan deberes conforme a la orden de Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, uno se acuerda constantemente de él, de sus nombres y sus cualidades. Significado: un experto devoto del Señor puede amoldar su vida de manera tal que mientras desempeña toda clase de deberes, ya sea para esta vida o para la siguiente, puede recordar constantemente el nombre, la fama, las cualidades, etcétera, del Señor. La orden del Señor está muy clara en el Bhagavad Gita.
Uno debe trabajar únicamente para el Señor en todas las esferas de la vida. En cada esfera de la vida, el Señor debe estar situado como el propietario de todo. Según los ritos védicos, incluso en la adoración de algunos semidioses tales como Indra, Brahma, Sarasvati y Ganesha, existe el sistema de que en todas las circunstancias debe estar la representación de Vishnu como Yagneshvara o el poder controlador de dichos sacrificios. Se recomienda que para un propósito en particular se adore a un semidios en particular, pero aún así es obligatoria la presencia de Vishnu para hacer que la función esté bien. Es lo que estaba leyendo en el Agni Purana. Primero se invoca a Vishnu antes de cualquier cosa. Lo voy a leer. Pero sí, es primero a Vishnu siempre. A Krishna. Mm, Aparte de esos deberes védicos, incluso en nuestros asuntos ordinarios, por ejemplo, en nuestros asuntos hogareños o en nuestro negocio o profesión, debemos considerar que el resultado de todas las actividades debe entregársele al supremo disfrutador, el Señor Krishna. En el Bhagavad Gita, el Señor ha declarado que Él es el disfrutador supremo de todo, el propietario supremo de todos los planetas y el amigo supremo de todos los seres. Nadie más, aparte del Señor Sri Krishna, puede decir que es el propietario de todo lo que hay en su creación. Un devoto puro recuerda que esto constantemente y al hacerlo repite el nombre, la fama y las cualidades trascendentales del Señor, lo cual significa que constantemente está en contacto con el Señor. El Señor es idéntico a su nombre, fama, etcétera, y por ende, estar asociado con su nombre, fama, etcétera, constantemente significa en realidad estar asociado con Él. La mayor porción de nuestro ingreso monetario, no menos del 50%, debe gastarse en ejecutar la orden del Señor Krishna. No solo debemos darle a esta causa el beneficio de nuestras ganancias, sino que además debemos hacer lo posible por predicarle a otros este culto de la devoción, ya que también esa es una de las órdenes del Señor. El Señor dice de manera categórica que nadie le es más querido que aquel que siempre está dedicado a la labor de predicar por todas partes del mundo el nombre y la fama del Señor. Los descubrimientos científicos del mundo material pueden también ser ocupados igualmente en la ejecución de su orden. Él quiere que el mensaje del Bhagavad Gita se predique entre sus devotos. Eso no debe hacerse entre aquellos que no tienen en su haber ninguna austeridad, caridad, educación, etcétera. Por consiguiente, debe continuarse con el esfuerzo de convertir en devotos de él a hombres que no están dispuestos a ello. El señor Chaitanya ha enseñado un método muy sencillo en relación con esto. Él ha dado el ejemplo de predicar el mensaje trascendental a través del canto, del baile y el refrigerio. De manera que el 50% de nuestros ingresos puede ganarse en esto, gastarse en esto. En, cada, en esta caída era de riña y disensión, si tan solo los dirigentes y personas ricas de la sociedad acceden a gastar el 50% de sus ingresos en el servicio del Señor, tal como lo enseña el Señor Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, hay la absoluta certeza de convertir este caótico infierno en la morada trascendental del Señor. Nadie estará en desacuerdo con participar en una función en la que se provea de un buen canto, buen baile y sabrosos refrigerios. Todo el mundo asistirá a una función de esa índole y es seguro que todos sentirán individualmente la trascendental presencia del Señor. Eso solo ayudará al asistente a asociarse con el Señor y así purificarse en lo referente a la comprensión espiritual.
La única condición para ejecutar con éxito esas actividades espirituales es que deben ser conducidas bajo la guía de un devoto puro que esté completamente libre de toda clase de deseos mundanos. Actividades fruitivas y áridas, especulaciones acerca de la naturaleza del Señor. Nadie tiene que descubrir la naturaleza del Señor. El propio Señor ya la ha expuesto de manera especial en el Bhagavad Gita. Y de, de esa manera general, en todas las demás escrituras védicas, simplemente tenemos que aceptarlas en su totalidad y acatar las órdenes del Señor. Esto nos guiará hacia la senda de la perfección. Uno puede permanecer en su propia posición. Nadie tiene que cambiar su posición, especialmente en esta era de variadas dificultades. La única condición es que uno debe dejar el hábito de la árida especulación con la intención de volverse uno con el Señor. Y después de dejar esas arrogantes y engreídas vanidades, uno puede recibir muy sumisamente las órdenes del Señor, que se hallan en el Bhagavad Gita o el Bhagavatam, de labios de un devoto genuino, cuya aptitud se describió anteriormente. Eso hará que todo sea un éxito sin ninguna duda. Muy larguito. Hoy es martes, no es miércoles. No es más. Como dice Narada Muni en este texto, mientras se desempeñan deberes conforme a la orden del Señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, uno se acuerda constantemente de él, de su nombre y de sus cualidades. Claro, no es que oír y cantar significa que estamos todo el día solo escuchando o haciendo kirtan todo el día, porque igual nuestra mente, nuestra naturaleza necesitamos estar ocupados. Entonces Narada Muni explica y explica también la gloria del karma yoga, o sea, de hacer actividades sin apego al fruto de las actividades. Entonces, estando ocupados en las actividades que nos corresponden a sí mismo, podemos meditar siempre en el Señor y escuchar también acerca de Él. Como- Así que todo bien, podemos, Bhakti Yoga es ofrecer todo al servicio del Señor. Esa es la verdadera renuncia. En realidad, hoy escuchamos en una presentación que toda la herramienta que hay en el mundo es para ofrecer al Señor Supremo. Entonces todo es una parafernalia, se dice, o herramienta. Y todo lo podemos convertir en servicio, en ofrenda. Aquí tenemos un comentario. Dice, al cantar, pedimos que nos ocupen en servicio devocional, dice Ananda Lara. Exacto. Como Radha Krishna. Así que todo va de la mano. Pedimos servicio para ocupar todo nuestra mente, nuestro sentido, el tacto, el oído, en, en el servicio supremo. ¿Otro comentario? Muy bien, entonces sigue el texto 37. Sí. Dice, mm, cantemos todas las glorias de Vasudeva, así como también de sus expansiones plenarias, Prayuna, Aniruddha y Sankarsana. Significado. De acuerdo con el Pancharatra,
Narayana es la causa primordial de todas las expansiones de Dios. Estas son Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Vasudeva y Sankarsana están en el centro, a la izquierda, a la derecha. Pradyumna está a la derecha de Sankarsana. Y Aniruddha, está a la izquierda de Vasudeva. Y así están situadas las 4 deidades. A ellas se les conoce como los 4 edecanes del Señor Sri Krishna. Este es un himno védico o mantra que comienza con Omkara Pranava. Y en consecuencia, el mantra se establece mediante el trascendental proceso del canto, es decir, Om Namo Dimmahi, etc. El significado de esto es que cualquier transacción que se haga, ya sea en el campo del trabajo fruitivo o en el campo de la filosofía empírica, que no esté dirigido en fin de cuentas hacia la comprensión trascendental del Señor Supremo, se considera inútil. Naradaji ha explicado, por consiguiente, la naturaleza del servicio devocional puro mediante su experiencia personal en el desarrollo de intimidad entre el Señor y la entidad viviente, desarrollo que se efectúa a través de un proceso gradual de actividades devocionales progresivas. Esa clase de marcha progresiva de devoción trascendental por el Señor culmina en la obtención del amoroso servicio del Señor, lo cual se denomina prema. Con diferentes variedades trascendentales denominadas razas, sabores, dicho servicio devocional también se ejecuta con formas mixtas, a saber, mezclado con trabajo fruitivo o con especulaciones filosóficas en fin. Ahora bien, la pregunta que formularon los grandes rishis encabezados por Shaunaka en relación con la parte confidencial del logro de Sutta a través del maestro espiritual se explica aquí mediante el canto de este himno que consta de 33 letras. Y este mantra va dirigido a las 4 deidades, es decir, el Señor con sus expansiones plenarias. La figura central es el Señor Sri Krishna, debido a que las porciones plenarias son sus aspirantes. La parte más confidencial de la institución consiste en que uno siempre debe cantar y recordar las glorias del Señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, junto con sus diferentes porciones plenarias, expandidas como Vasudeva, Sankarsana, para Pradyumna y Aniruddha. Esas expansiones son las deidades originales de todas las demás verdaderas, es decir, Vishnu Tattva o Shakti Tattvas. Jai. Yay. ¿Todo bien con las expansiones? Vamos a seguir. Hoy terminamos este hermoso capítulo. Texto 39, 38. ¿El que lea? Así pues, es un verdadero vidente aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios Vishnu, quien no tiene forma material. Significado. Todo nuestro sentido actual están hecho de elemento material y por consiguiente son imperfectos para comprender la trascendental forma del Señor Vishnu. Por lo tanto, a él se le adora mediante la representación sonora a través del trascendental método del canto. Kirtan ki jai. Yay. Cualquier cosa que esté más allá del alcance de la experiencia de nuestro sentido imperfecto puede ser comprendida totalmente mediante la representación sonora. Una persona que transmite sonido desde un lugar muy distante
Puede con ello ser conocida, de hecho. Si esto es posible en sentido material, ¿por qué no en sentido espiritual? Esta experiencia no es una vaga experiencia impersonal, es verdaderamente una experiencia acerca de la trascendental personalidad de Dios, quien posee la forma pura de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. En el diccionario sánscrito Amarakosha, la palabra murti tiene el sentido de dos significados, a saber, forma y dificultad. Por lo tanto, Acharya Sri Vishwanath Chakravarti Thakur explica Amurtikam diciendo que significa sin dificultad. La forma trascendental de eterna bienaventuranza y conocimiento puede llegar a experimentarse por medio de nuestro sentido espiritual original, que pueden ser revividos mediante el canto de los santos mantras o representaciones sonoras trascendentales. Esa clase de sonido debe recibirse por la mediación transparente del maestro espiritual genuino y el canto se puede practicar por medio de la dirección del maestro espiritual. Esto nos llevará gradualmente más cerca del Señor. Ese método de adoración se recomienda en el sistema Pancharátrika, que es tanto reconocido como autorizado. El sistema Pancharátrika tiene los códigos más autorizados que existen para el trascendental servicio devocional. Sin la ayuda de esos códigos, uno no se puede acercar al Señor, y seguro que ello no es posible mediante la árida especulación filosófica. El sistema Pancharátrica es tanto práctico como idóneo para esta era de viña. Para esta era moderna, el Pancharátrica es más importante que el Vedanta. A ver qué dice el Google de Pancharátrica. Pancharátrica. Ujú. Así que aquí, obviamente, se refiere a que el Señor Vishnu no tiene una forma material. Pancharátrica Vidi. El verdadero vidente, aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora, desde el Om hasta el Mahamantra. Somos muy afortunados de poder cantar y escuchar. La práctica más recomendada para esta era y la más eficiente. Seguimos con el texto 39. Oh Brahmana, así pues, el Supremo Señor Krishna me dotó primero del conocimiento trascendental acerca del Señor, tal como se inculca en la parte confidencial de los Vedas. Luego me dotó de la opulencia espiritual y después de su íntimo servicio amoroso. Significado. La comunión con el Señor mediante la transmisión del sonido trascendental no es diferente del espíritu total. El Señor Sri Krishna, el Señor Sri Krishna. Se trata de un método completamente perfecto para acercarse al Señor, mediante ese contacto puro con el Señor, sin la ofensa de los conceptos materiales, que son 10 en total. El devoto puede elevarse por encima del plano material para entender el significado interno de las escrituras védicas, incluyendo la existencia del Señor en el reino trascendental. El Señor le revela gradualmente su identidad, aquel que tiene fe resuelta tanto en el Maestro espiritual como en el Señor. Después de eso, el devoto es dotado de opulencia mística, que son 8 en total. Y por encima de todo, a través del Maestro espiritual, el devoto es aceptado como miembro del séquito íntimo del Señor y se le confía un servicio específico que debe prestarle al Señor. Un devoto puro está más interesado en servir al Señor que en hacer una exhibición de poder místico que es tan latente en él.
Sri Narada ha explicado todo esto sobre la base de su experiencia personal y uno puede obtener todas las facilidades que Sri Narada obtuvo mediante el perfeccionamiento del proceso de cantar la representación sonora del Señor. No existe ninguna barrera que impida que alguien cante ese sonido trascendental, siempre y cuando se reciba a través del representante de Narada, que desciende por la cadena de sucesión discipular o el sistema de parampara. Si parampara significa compartir y los maestros comparten ese gran regalo del conocimiento. Vamos a leer el último texto, el texto 40. Así pues, describe por favor las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Veda, pues eso satisfará los anhelos de grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de la masa de gente común, que siempre están padeciendo los tormentos materiales. En verdad, no hay otra manera de escaparse de estos sufrimientos. Significado. Sri Narada Muni, sobre la base de la experiencia práctica, afirma rotundamente que la solución principal de todos los problemas del trabajo material consiste en difundir muy ampliamente las glorias trascendentales del Señor Supremo. Hay 4 clases de hombres buenos y también hay 4 clases de hombres malos. Las 4 clases de hombres buenos reconocen la autoridad del Todopoderoso Dios y en consecuencia se refugian intuitivamente en el Señor. 1. Cuando están en dificultad. 2. Cuando están necesitados de dinero. 3. Cuando están adelantados en la adquisición del conocimiento. Y 4. Cuando están interesados en saber muchísimo más acerca de Dios. Por eso Narada allí le aconseja a Vyasadeva que difunda el conocimiento trascendental de Dios en términos del vasto conocimiento védico que ya había adquirido. En lo que respecta a los hombres malos, también son 4 en total. 1. Aquellos que simplemente están dedicados a la modalidad del trabajo fructivo progresivo y en consecuencia están sujetos a los sufrimientos que lo acompañan. 2. Aquel que simplemente están adicto al trabajo vicioso en aras de la satisfacción de los sentidos y que entonces sufren la consecuencia de ellos. 3. Aquellos que están muy adelantados en la adquisición de conocimiento desde el punto de vista material, pero que sufren por no tener la sensatez de reconocer la autoridad del Señor Todopoderoso. Y 4. La clase de hombres conocidos como ateos, y que por lo tanto odian intencionalmente el mismo nombre de Dios, aunque siempre se hallan en dificultades. Sri Narada allí le aconsejó a Vyasadeva que describiera la gloria del Señor, tan solo para hacerles el bien a todas las 8 clases de hombres, tan buenos como malos. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam no está hecho para ninguna clase de hombre o secta en particular. Es para el alma sincera que verdaderamente quiere su propio bienestar y tranquilidad de espíritu. Así terminan los significados de Bhaktivedanta, correspondiente al capítulo 5 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado Las instrucciones de Narada a Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Wow. Entonces, en este último texto, Narada Muni da más énfasis a la gran instrucción que dice: describe por favor las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, pues eso satisfará los anhelos de grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará el sufrimiento de las masas de gente común, que siempre están padeciendo los tormentos materiales.
en verdad no hay otra manera de escaparse de este sufrimiento, de esos sufrimientos. Muy bien, están todos muy pensativos. Sí. Alguien que quiera leer o compartir alguna experiencia. Entonces, este Srimad Bhagavatam es para todas las masas como nosotros. Si somos buenos, si somos malos, el Srimad Bhagavatam es para todos. De hecho, a veces podemos ser buenos, a veces malos, pero el Srimad Bhagavatam es para las almas. Y como almas, todos somos iguales en este proceso. Y es interesante ver cómo en todos los caminos espirituales está el canto de los santos nombres. Entonces, el gran método de absorción que nos puede salvar de escapar de esos sufrimientos. No hay otra manera. Entonces podemos terminar aquí hoy y empezar el capítulo 6 en la próxima lectura. Aquí dice el maestro: sin embargo, antes que Srila Vyasadeva se ponga a cumplir la orden de su maestro espiritual, o sea, de hablar la gloria del Señor Krishna, le preguntará acerca de su vida personal, pero eso está en el siguiente capítulo. Muy interesante. Sí, mañana y pasado son los últimos 2 días del ILS, del ISKCON Leadership Sangha, o sea, son cursos para liderazgo. Entonces es probable que no nos podamos conectar mañana, que es Mañana es miércoles miércoles y jueves. 18. No, hoy es 18. Ah, sí, perdón. Sí. Ok, es que... Mañana es miércoles 19. Bueno, entonces cualquier cosa, ahí le compartimos el link. Ajá. Si mañana y pasado no alcanzamos, vamos a seguir el viernes y también probablemente el sábado. Sí. Hare Krishna, aprendo mucho. Nos Hari quedamos Bol. entonces con la enseñanza de Narada Muni. Narada Muni. Y al final, ¿qué fue el Pancharástrica? Al final encontraste No, Sí, sí. pero es aquí con lo que dice, ¿no? lo vamos a investigar porque ahora tenemos nublada la memoria. El Hare Krishna. Pancharátrica. Sí, Pancharástrica. Shri Raga, gracias por acompañarnos y para seguir cantando los santos nombres. Todo el tiempo, Todo en el todo tiempo. momento. Sí. Todo tiempo, todo momento. Muchas gracias. Gracias. Panchakalpa. Hari Hari Bol. Gracias, Hare Krishna. Haribol. Oh, Haribol. Hari Hari Bol.